Ahí avisa. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 16º conversatorio en recreación. Es un encuentro que tenemos semanalmente con todas las personas que nos acompañan en este grandioso mundo de la recreación. Iniciamos el conversatorio con poca gente, de Colombia, pero pues esto ha ido creciendo y ya nos encontramos con conversatorios con participación iberoamericana, latinoamericana. Hemos ido transformando algunos imaginarios que teníamos nosotros mismos que estamos acá acompañándolos y las personas que usualmente nos vienen acompañando. Y pues hoy no es la excepción, hoy recordamos la invitación que tenemos todos los sábados a las 10 de la mañana, donde nos vamos a encontrar con este espacio de diálogo, de charla, de conocimiento y de crecimiento. Hoy tenemos específicamente a alguien muy importante que ha hecho un escrito valioso, que ha trabajado también fuertemente por el tema de la recreación, y es la maestra Julia Gerlero. Entonces, maestra, bienvenida a este conversatorio. ¿Cómo me le ha ido en estos días? Bueno, mucho gusto Diego, Edson y todos los que estén conectados compartiendo este espacio. Agradecida por la invitación, con muchas ganas de conversar, de intercambiar, de contarles algunas cosas que he estado trabajando y de avanzar en la construcción del conocimiento, de nuestro campo de conocimiento en recreación, en ocio, en tiempo libre. Perfecto, maestra. Bueno, entonces comencemos con algo sencillo y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Por qué llegar al mundo de la recreación? ¿Qué pasó en su vida para que usted conociera este mundo del ocio y de la recreación? Bueno, directamente la conexión con el mundo de la recreación está desde mi punto de vista personal vinculado a la formación profesional. Yo hice la licenciatura en turismo y es una vertiente que analiza la recreación no como la que tiene mayor difusión y quizás la más tradicional de la recreación educativa, sino que es aquella que considera la recreación como un hecho social, en donde el turismo también se considera una práctica recreativa que tiene sus características particulares, pero que en definitiva tiene muchísimos puntos que hacen que se la identifique como una práctica recreativa. Y a partir de estudiar esta carrera, y quizás por no haberme involucrado en sí de la práctica, en el estudio, en el ejercicio profesional desde el turismo, me aboqué a la cuestión más teórica de lo que es, le llamamos algo así como el paraguas que contiene a la práctica turística, que es el tiempo libre como fenómeno particular, y dentro del tiempo libre a la recreación, y dentro de la recreación al turismo, pero me quedé como en esta otra instancia de análisis de todo aquello que hace a las condiciones de posibilidad del turismo, pero más específicamente digamos, la caracterización recreativa del turismo, ¿no? Y de ahí en más, mi camino se desvinculó de alguna manera del turismo como práctica y siguió en el ámbito de la política pública, del análisis de las cuestiones de poder, de ideología, dentro de la recreación y del tiempo libre. Entonces la conexión viene por ahí, y el desarrollo profesional deviene también de ese contacto profesional, en donde tomé un rumbo particular y bueno, me fui conectando después, intercambiando mucho en su momento con Colombia. Conozco muchos actores de la recreación y muy importantes en Colombia. Tuve la oportunidad de viajar varias veces a Colombia
y de alguna manera los colombianos se convirtieron en interlocutores válidos, muy valiosos para intercambiar sobre esta construcción del campo de conocimiento de la recreación, e ir profundizando porque hay muchísimos avances, por mencionar uno de ellos, la Constitución colombiana tiene en uno de sus planteos la noción de la educación para el trabajo y la educación para la recreación, que es una enunciación que en un nivel constitucional no es decir poco, ¿no? Sino todo lo contrario, dice muchísimo. Entonces, todo lo que ustedes tienen desarrollado con relación a la recreación, la ley de recreación y demás, ha sido una posibilidad también para que yo siguiera vinculada al ámbito de la recreación, sabiendo lo que se puede hacer, lo que hay por hacer, y todo el significado que eso tiene para las distintas dimensiones que puede tener la recreación, ¿no? Perfecto, maestra. Bueno, le voy a hacer también otra preguntita. ¿Cómo le ha ido en estos tiempos casi apocalípticos de la pandemia? Bueno, la verdad es que creo que estos tiempos nos han homogeneizado en nuestras vidas cotidianas mucho más, ¿no? Esto de la irrupción de la pandemia y con consecuencias como las cuarentenas que estamos viviendo, de alguna manera han impactado nuestra vida cotidiana. Yo digo que se impuso una reestructuración de los tiempos y espacios como nunca en el siglo que estamos viviendo, ¿no? E incluso el siglo anterior. Hay elementos organizadores de nuestra vida cotidiana como el tiempo y todo lo institucional de trabajo y de educación que han quedado desplazados del espacio, que hacen a una reestructuración total incluso de lo que pensamos como tiempo libre, ¿no? Como estas divisiones tan marcadas que teníamos en nuestras teorías y que operaron en toda la modernidad, en este momento aparecen como desestructuradas, ¿no? Entonces, uno que hace, trabaja en la casa, desde la casa, se aboca a prácticas que sean posibles dentro de las paredes del hogar, a prácticas recreativas, de esparcimiento, y la verdad que ha sido en este sentido revolucionario, diría yo, ¿no? En la forma en que ha afectado nuestra vida cotidiana. Así que como una más, intentando desde mi actividad docente apoyar los procesos de formación a través de Internet, como lo estamos haciendo, el trabajo online, tratar de seguir el contacto con los amigos y con los familiares a través de la comunicación por estos dispositivos electrónicos. En algún momento, cuando nos habilitan los días recreativos, aquí salimos según la terminación del documento de identidad, los días pares pueden salir unos, los días pares y no otros. Entonces yo hacía algo en los días que me toca salir, como son lo que le llamé las visitas de vereda, ¿no? Entonces a mis sobrinos, a mis hermanos por ahí, decirles, bueno, voy a hacer una visita de vereda, salgo a caminar y nos encontramos charlando un poquito en la vereda con el cuidado, por supuesto, para que tenemos que tener entre todos, ¿no? Para cuidarnos entre todos. Así que es un poco esto, ¿no? Reformular lo cotidiano de una manera que, bueno, que hoy la estamos viviendo. No sabemos qué impacto puede tener posteriormente cuando salgamos de esta situación. Sí, es complejo y su merced lo menciona, y teniendo en cuenta, hay algo que, pues, que varios autores han trabajado, y es el tema de la recreación educativa, la recreación en la educación, y su merced que también trabaja el tema de recreación y el tema de educación como docente. ¿Cómo ve ese enlace ahorita de recreación y educación a través de la pantalla, a través de la virtualidad, de esa no encontrar lo que nos encontrábamos, que era la conexión
frente a frente, la conexión que se hace cuando uno está en contacto prácticamente. Cuando se pierde eso, ¿qué podemos ver de la recreación, de esa misma educación? ¿Qué pasa ahí? Si se puede generar cosas, no se podrán generar cosas. Mira, yo he estado analizando este tiempo. Bueno, uno pasa mucho más tiempo delante de las pantallas, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina se dio mucha discusión cuando, pasados un mes, 2 meses de la cuarentena, se empezó por la demanda de las prácticas recreativas. Entonces todos los programas de televisión analizaban la recreación, siempre confrontando, digamos, con el peligro del contagio al que nos exponemos al estar a la vía pública o en espacios cerrados con otros. Entonces aparecían titulares en esos zócalos que se ponen en las noticias periodísticas, donde decía el peligro de la recreación. Se discute sobre las problemáticas recreativas, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es el peligro de la recreación en este contexto. ¿Qué tenemos que leer por debajo de eso para entender más de la recreación? Y para mí hay un elemento, digamos, esta situación lo que hace es poner en valor aquellas cosas que tenemos naturalizadas de la recreación, pero que son mucho más trascendentes de lo que por ahí pensamos. Y este peligro de la recreación en este momento es la sociabilidad, concretamente. Las prácticas recreativas tienen un eje fundamental de sociabilidad. Y la pregunta pasa entonces, o al menos a mí me interpelaba esta situación desde preguntarme, ¿es posible la sociabilidad sin el cuerpo? ¿No? Porque en esta situación de estar mediados por las tecnologías, no tenemos contacto físico, ¿sí? No tenemos proximidad física. Entonces hay una tercera dimensión del encuentro con el otro que se pierde. Y desde mi punto de vista, ese elemento no se puede reemplazar en la virtualidad. La sociabilidad la sociabilidad recreativa implica todo aquello que de la comunicación se da en la relación cuerpo a cuerpo. ¿No? La sociabilidad recreativa tiene la emocionalidad del momento, que es muy difícil transmitirla por la pantalla, e incluso tiene elementos como no necesariamente entrar en contacto o en diálogo con el otro, sino simplemente yo puedo disfrutar de estar en un espacio recreativo porque veo al otro, veo que el otro está ahí por mi mismo interés. Entonces, habíamos hecho un trabajo práctico con los estudiantes que tienen la materia de recreación conmigo sobre este tema, el semestre pasado, que ya terminó acá en Argentina, y analizábamos el discurso de muchas personas que entrevistaban en el diario, y una señora decía, cuando habilitaron las salidas para la tercera edad o el adulto mayor, decía que ella valoraba esa salida porque podía estar viendo a otros con sus mismas problemáticas y que eso la hacía muy feliz, ¿no? Entonces el estudiante que analizaba esto decía, bueno, la señora hacía ejercicio en su casa, se movía con toda la actividad física que se demandaba y que se aconsejaba, pero la plenitud de ese hecho la tuvo cuando pudo salir y ver a otros, aunque no sea necesariamente el diálogo, ¿no? Entonces, este análisis que hacíamos con los estudiantes tenía que ver con que en realidad este elemento de sociabilidad propio de la recreación es muy difícil de reemplazar en este momento, ¿no? Y de ahí la tensión que aparece sobre las autoridades, ¿no? Por demandar la necesidad de habilitar el estar con otro, ¿no? Obviamente, digamos, yo digo, esto nos pone en valor un elemento de lo recreativo, una propiedad de la recreación,
que es necesario cuidar en este momento, ¿no? Pero desde el punto de vista del estudio del fenómeno, creo que la sociabilidad en este tiempo se revaloriza como necesidad de análisis, de descripción, de explicación, de comprensión, más que hace al fenómeno recreativo. No te escucho, Diego. Perfecto, Marcia, ya nos vamos a empezar a entrar un poquito en el tema. Y el tema de hoy es recreación y dictadura, algo que usted ha manejado muy bien. Y de por sí en todos los textos en los que usted ha participado, pues encontramos los grandes aportes, por ejemplo, en la diferencia entre ocio, tiempo libre, recreación, en todo el tema de la recreación como derecho constitucional en América Latina, y el tema también como muy involucrada con el marco legal y con las situaciones de los territorios. ¿Por qué escribir esto por qué hablar de recreación y dictadura? Bueno, es un tema que surge en función de tratar de comprender un momento histórico que atravesó el país, Argentina, y muchos países de Latinoamérica, y surge también la inquietud desde la convicción de que lo recreativo no es una cuestión inocua, que no es una cuestión per se inocente, por una necesidad de analizar el poder que atraviesan las prácticas recreativas y de poder demostrar de alguna manera que el poder está presente, el poder, la ideología están presentes en las prácticas recreativas. Entonces hay una, digamos, intencionalidad histórica, si se quiere, que es recrear en el sentido de analizar o de poner en evidencia un momento histórico determinado, y una intencionalidad desde el punto de vista del campo de conocimiento de querer poner en valor la complejidad, las multideterminaciones que tienen los hechos recreativos en una sociedad, descartar un poco la idea de que la recreación se agota en una práctica y que se puede estudiar exclusivamente en una práctica o en un juego, poner en valor los diversos condicionantes y en casos determinantes que tienen las prácticas recreativas, cómo desde el poder se construye saber en torno a la recreación también. Digamos, es como el desafío fue como tratar de hacer un aporte al campo de conocimiento de la recreación, enmarcándolo en todas las determinaciones y condicionantes históricos que tiene el hecho recreativo. Por ahí es un poco como mi intencionalidad, ¿no?, en cuanto a enfocar esta investigación sobre recreación y dictadura, que está localizada en mi localidad. Yo vivo en la ciudad de Neuquén, en la Nor Patagonia Argentina, también a 1.400 kilómetros de la capital del país, que es Buenos Aires. También en la universidad se están desarrollando investigaciones, y un poco alguna idea que prevaleció en algún momento fue que, bueno, como estamos a 1.400 kilómetros del poder central en el momento de la dictadura, acá no se vivió tanto, no se sufrió tanto. Entonces un poco era también indagar sobre cuáles fueron los efectos que tuvo ese periodo para una localidad lejana del poder central, y localizada específicamente no ya en el ámbito educativo, sino en el ámbito del Estado municipal. Es decir, los municipios, las alcaldías tienen una situación de proximidad con lo recreativo, ¿no?, una vinculación directa con el ciudadano. Entonces el análisis se centraba en el accionar del municipio en torno a la recreación en la época de dictadura acá en la ciudad de Neuquén. Entonces abarcó para este periodo
desde el año 1976 a 1983, que fueron los años en los que tuvimos la última dictadura militar, cívico-militar en el país. Bueno, maestra, yo me voy a empezar a meter aquí, como decimos en Colombia, en camisa de 11 varas. Cuando uno habla usualmente de ocio, pues habla de ese tiempo libre, liberado, donde uno decide y donde uno crece como persona, pero usted nos habla de una imposición del ocio. Pregunta, ¿cómo se ve ese tema de la imposición del ocio desde el tema de la dictadura? ¿Cómo lo vivió o lo estudió su merced? Bueno, es súper interesante porque discutimos muchas veces con muchos colegas, algunos de los cuales han estado también en los conversatorios con ustedes, y vamos construyendo o avanzando en una de las cosas que yo digo, bueno, la noción de libertad en términos filosóficos no la podemos transferir así nomás a un juego o a una práctica recreativa, porque sería, en todo caso, pensarnos en hechos ahistóricos, y no es así. Entonces, yo digo también, si partimos de algo que tuvo una difusión o, digamos, que fue fundacional en términos de la definición de ocio, como es la definición de Neulinger de hablar de ocio como libertad percibida, la pregunta que yo me hago, bueno, es ¿qué pasa cuando no tenemos opciones o no tenemos alternativas de decisión o tenemos alternativas muy acotadas? Nosotros vivimos en Latinoamérica y, digamos, las situaciones de pobreza y de marginalidad son muchas. Entonces, no es lo mismo tener múltiples alternativas de ocio que tener una o dos, y decir que entonces el ocio es esa libertad de elección, porque ahí hay cuestiones de injusticia, hay cuestiones de, digamos, de no acceso, que están conformándome que se está viviendo un ocio cuando en realidad no es así. Entonces creo que estas cosas hay que cuestionarlas y hay que entender que los marcos históricos, políticos, geográficos inciden en las condiciones de la recreación. Y en época de dictadura, digamos, el estudio que yo fui realizando permiten identificar lo que le llamé como un dispositivo recreacional que se construye en base a 4 aspectos, ¿no? Entonces, esta noción de dispositivo, como que está tomada de Michel Foucault, con algunos otros aportes también, en el sentido de pensar un dispositivo como digamos, distintas acciones que tienen que ver con lo discursivo, tienen que ver con lo institucional, tienen que ver con la instalación arquitectónica, con lo dicho, con lo no dicho, con las leyes, con las normativas, con enunciados científicos, con aquello que consideramos que es o no es tal cosa, o cómo es tal cosa, en este caso la recreación, ¿no? Ahí apoyado por proposiciones filosóficas, por determinantes morales, bueno, todo esto que está actuando, que actuó en ese momento como un dispositivo recreacional, está afectando lo último, que es la concreción de una actividad específica. Entonces, en este sentido, se puede hablar de que hubo una imposición de que el ocio tuviera determinadas características, ¿no? No estamos pensando, obviamente, el ocio como una cuestión subjetiva, sino que estamos pensando el ocio como una construcción que es histórica y que, por lo tanto, está atravesada por todos estos condicionantes, ¿no? Entonces, podría darles muchísimos ejemplos en cuanto a lo que sucedió en el periodo de la dictadura, que dan cuenta de cómo se impone una determinada forma de experiencia. Concretamente, para después dejar lugar a otros interrogantes, pero definir el calendario de un país, ¿no? Cuáles van a ser las fiestas celebratorias en un país, cuáles van a ser los feriados concretamente, que esto alude directamente al tiempo libre, ¿no?
esto uno ve que van pasando los gobiernos y al menos acá en el país, bueno, carnavales es feriado, para la dictadura carnavales no es feriado. Entonces la pregunta, ¿por qué no es feriado el carnaval en dictadura? ¿Qué pasa en el carnaval que nos están restringiendo? Porque al no dejarlo en el calendario como feriado, digamos, se está restringiendo la posibilidad de celebración, de sociabilidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿cuáles son los días feriados o no laborables? En nuestro caso, en dictadura, quedaron estrictamente los acontecimientos religiosos y los acontecimientos históricos vinculados al Ejército Nacional. Entonces, para, digamos, celebrar o para tener no trabajo, reforzando en esas fechas un mensaje unívoco a través de las celebraciones públicas y por lo tanto imponiendo un mensaje determinado. Bueno, como uno de los ejemplos que actúan, ¿no?, en la determinación del sentido de las prácticas recreativas en dictadura. Bueno, yo creo que de eso que su merced habla, maestra, tenemos bastantes ejemplos a nivel mundial cuando se eligen algunos presidentes en diferentes territorios y a través de los carnavales se genera la protesta generando muñecones y marionetas gigantes. Exacto. Y se empieza a prohibir, se empieza a restringir porque se hace esa protesta a través del carnaval, a través de estas nuevas cosas, y empiezan a restringir y a criticar y así, o sea, en el imaginario de pronto de muchas personas, para que en su mente sea dictadura debe haber una persona militar y debe estar militarizado todo, pero no necesariamente. Y no necesariamente tiene que ver la persona militar ahí vigilando todo el tiempo, sino hay otras formas y no recuerdo el autor, pero decía que la mejor dictadura es la que se disfraza de democracia. Entonces, muchos territorios viven dictaduras y las viven así de esa manera. A tal punto que hay un hecho histórico aquí en Colombia y es cuando se realiza la toma del Palacio de Justicia y para que no se muestre esa toma, deciden repetir un partido de la Selección Colombia y es también eso, es imponer algo de ocio, de recreación para disfrazar una realidad. Entonces creo que estamos muy ligados en los territorios y pues tenemos particularidades que en todos los territorios nos pueden mostrar. Lo más reciente es lo que le comento de los carnavales, y pues hay muchas cosas que nos están pasando en todo el país. Y ahora pues es un poco más complejo el tema, teniendo en cuenta que no está la posibilidad de salir a manifestarse. Ahora lo que está como, digámoslo de moda, si se puede poner el término, es que la forma de manifestarse son los cacerolazos o por la ventana, porque ya el salir te expone, y expone, no solo te expone, sino expone a tu familia, a tus seres queridos, y es algo más complejo. Entonces es muy complicado. Su merced, que ha tenido la oportunidad de recorrerse aquí el continente y de conocer un poco lo que ha pasado en recreación, Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor cantidad de fiestas. Inclusive creo que tiene el récord de más reinados. Acá hay reinado del bocadillo, reinado de la papa, reinado de la panela, reinado de la yuca, reinado del burro, reinado. Hay reinado por todo, por todo. Pero en cada reinado, en cada territorio, la gente intenta manifestarse desde lo que puede, disfrazando al burro como su gobernante, y entonces empiezan también a jugar un papel los medios, en qué muestro y en qué no muestro. Entonces, dentro de lo que usted ha investigado, ¿qué papel juegan los medios en esa difusión de lo recreativo y del ocio y de imponerle a la gente qué ver y qué no ver? Sí, por ahí una referencia con relación a la primera parte de tu intervención, en relación al poder, y esto de que hubiera, o que hay acá en el país tuvimos una junta militar, que fue la que, una junta de gobierno de facto, que fue la que, digamos, visiblemente era la que detentaba el poder. Pero acá un poco también romper esta idea y ahí
pude, digamos, hacerlo desde la teoría de poder, de los micropoderes que plantea Michel Foucault, en el sentido de que el poder es una cuestión, él dice que el poder circula, que el poder no hay que verlo localizado en algo, ¿no? Sino que el poder es como una red, como tiene una forma reticular, ¿no? Esto es una red, y que como una red alcanza, ¿sí? la red esta de Internet, ¿no? Alcanza, llega y se mete, se invade todos los lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la de poder analizar la recreación como extremo, si se quiere, de una red de poder que tenemos naturalizada como en todos los beneficios, pero no tenemos quizás demasiado deconstruido el hecho recreativo para identificar por dónde se puede infiltrar el poder en la recreación, ¿no? Uno es, como vos decís, los medios de comunicación. En el caso de la dictadura en Argentina, para ese periodo, obviamente los medios de comunicación no tenían o no eran con las características actuales, ¿no? De las nuevas tecnologías. Entonces, los controles se daban fundamentalmente sobre la televisión, la radio y los periódicos, ¿no? Eran como los tres grandes medios masivos. Tuvimos algo que se reconoce para todo el país y que por ahí se ponía en duda si en nuestra localidad, por la distancia y demás, estaba presente o no, pero sí tuvimos las listas negras en cuanto a la difusión de determinados cantantes, por ejemplo, Mercedes Sosa, ¿sí? Que no se podían escuchar. Entonces había controles sobre las radios locales para que estas listas de cantantes prohibidos no se difundieran a través de la radio, por ejemplo. Y esto llegó a nuestra localidad, acá con la lejanía que tenemos del poder central. O sea que esta retícula se infiltra y llega permanentemente. Después, a través de los diarios locales, por ejemplo, la difusión o la publicidad de todos aquellos acontecimientos que eran recreativos estaba solo en función de aquellos que eran organizados por instituciones que de alguna manera tenían una intervención desde el poder militar, o que las organizaban, porque también se da el fenómeno de que muchas prácticas recreativas fueron organizadas directamente por las Fuerzas Armadas. Entonces esto yo lo traigo también a colación para pensar que hay que descartar, como les decía al principio, que el control sobre la recreación se hace exclusivamente sobre el hecho concreto de la actividad, porque a esto hay que sumarle primero cómo se configuran todos los aspectos operativos de la recreación y cómo desde esos aspectos operativos se le imprime el sentido a una práctica, ¿no? En este caso, que haya discursos unívocos, es decir, una sola voz, si es por ejemplo, un festival cultural, ¿sí? Folclórico cultural, el único discurso, acá aludiendo a determinados esquemas rituales que se repetían, pero en un festival cultural, por lo general, al menos en nuestro país, ahora no lo es y antes no lo era, pero sí lo fue en el periodo de dictadura, venía la cúpula militar a hacer un discurso abriendo el festival folclórico cultural. La bandera de la patria, en la entrada de la bandera, digamos, todo un esquema ritual que impone sentido a ese marco cultural o a esa práctica cultural, ¿no? Entonces, esto hay que analizarlo. También hay que analizar a quienes se convoca y a quienes se excluye de la práctica recreativa en el periodo. La cuestión ambivalente, y acá roza el tema del adoctrinamiento que se vivió también a través de los medios de comunicación. Yo tenía un ejemplo para comentarles en este sentido que me parece sumamente interesante, y
este doble discurso que nos llega en determinados periodos que se está actuando a partir de la dominación, ¿no? Para la organización de un festival folclórico, si uno analiza los dos comunicados que se dan, uno a la población y otro en términos internos de la organización, el de la población es invitar a la población que participe del festival folclórico porque va a estar tal figura, tal otra, canciones, etcétera, etcétera, lo usual, y hacia adentro, a través de una nota en la que se tiende a la organización interna del festival, el texto dice específicamente que el objetivo de ese festival es rescatar las manifestaciones autóctonas de nuestro folclore y hacer conocer y apreciar nuestros valores tradicionales, no apartándonos de nuestro pensamiento occidental y cristiano, que es el objetivo del evento. Esto dicho así, ¿qué significa? Esta noción del pensamiento occidental y cristiano es el sentido estricto de la práctica, ¿sí? Este sentido estricto es dejar por fuera todo aquello que se pensaba como una intencionalidad subversiva, como una infiltración subversiva que garantizaba reforzar la lógica occidental y cristiana. El comunismo no entra acá, ¿sí? Cuando definimos occidental y cristianos estamos muy bien parados. Entonces, esto es lo que se muestra y se oculta. Entonces, lo importante en la recreación es también analizar esto que se oculta, porque esto que se oculta está diciendo que lo que vamos a ir a ver en el espectáculo no es libertad, ¿sí? Que van a cantar ahí los que ellos quieren que canten, no otros, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, como decías también a través de los medios de comunicación, que es donde circulan todos estos mensajes, dan la posibilidad de construir el hecho recreativo y de quitarnos la idea de la inocencia, ¿sí? Porque esto, como dice Foucault, el poder genera saber. Todas estas manifestaciones uno no puede, o al menos no fue mi intención y quizás implica otra metodología, otro análisis y demás, llegar a ver qué impacto tuvo en la subjetividad de todos los que vivimos en esa época. Pero seguramente un impacto tuvo en nuestros gustos, en nuestras posibilidades de vincularnos con el arte, con la actividad física, o sea, con todo lo que consideramos recreativo. Entonces, bueno, por ahí me fui un poco, pero toda esta noción de que es importante analizar y descubrir esta otra, aquello que subyace, al menos en la dimensión social, aquello que subyace en las propuestas de recreación. Maestra, me voy a meter en otra camisa de 11 varas con un tema que bueno, pues de pronto no le gusta mucho. Pero voy a hablar de algo también que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, era el tema de las juventudes hitlerianas. Estas juventudes hitlerianas donde sus pilares eran el nacionalismo, el patriotismo, la actividad física, el compañerismo, la vida sana al aire libre, la formación de hombres de bien para la patria, para la nueva Alemania. Esto no se evidencia a través de programas también que se puedan dar en el territorio latinoamericano, donde el gobierno genere y los gobiernos generen algún programa que finalmente se muestre como recreativo, pero termina adoctrinando a las personas. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay una ambigüedad que se hace visible, por eso la necesidad de construir los planteos, ¿no? Siempre va a haber una intencionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el adoctrinamiento y la educación, digamos? Esto que de alguna manera yo mostraba recién. En el acto educativo formal, el objetivo es compartido, ¿sí? Y es conocido. En el adoctrinamiento, el objetivo ni es como es desconocido, no es compartido, ¿sí? Por eso acá era un objetivo muy fuertemente planteado hacia adentro y digamos,
vestimenta determinada del objetivo hacia afuera. Nos vamos a divertir, vamos a escuchar cantantes y demás, pero acá el mensaje que construyo es otro. Entonces, esta es una diferencia fundamental, ¿no? El análisis del objetivo y la posibilidad de compartir el objetivo. En otro sentido, bueno, creo que justamente la actividad, la práctica recreativa o la recreación tiene un componente también, decíamos recién, de sociabilidad y también asociado a la emocionalidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la recreación es un beneficio para los sujetos? Porque también permite el disfrute. Desde mi punto de vista, la recreación fundamentalmente tiene que estar, digamos, como hecho social, apunta a disfrutar de la vida, de las compañías, del estar con otro, ¿no? El disfrute es un elemento fundamental. ¿Qué pasa en una propuesta, en un programa recreativo, en un espectáculo deportivo, cultural, etcétera, que esté llamado a disfrutar y que realmente se vive como tal? Baja los controles, ¿sí? Mi autocontrol como sujeto, cuando estoy compartiendo con amigos y riéndome, escuchando anécdotas, digamos, estoy como menos alerta. Entonces, son las oportunidades idóneas para el adoctrinamiento. Porque nadie, yo por ahí lo resumo en una frase, nadie puede disfrutar estando alerta. Para disfrutar hay que entregarse, hay que... hay esto, ¿no? Hay que poder dejar un poco la atención constante sobre lo que me rodea y retraerme a mí mismo, relajarme. Esa es la posibilidad de disfrute, ¿no? Entonces, por eso necesitamos de un ámbito de confianza para disfrutar. Por eso podemos disfrutar más con los amigos que con los desconocidos. Porque podemos mostrarnos más desde el yo, más relajados, y ser contenidos en esa posibilidad. Desde esta otra perspectiva, digamos, esa posibilidad de disfrute corre el riesgo de ser captada. Y acá, en el proceso tenía otro ejemplo para comentarles, de dictadura, en uno de los análisis que yo hago desde el dispositivo, aparece muy claramente a través de una directiva del ejército, estas normas que circulaban internamente para, digamos, ir diciéndoles a las fuerzas de seguridad qué es lo que había que mirar. En una directiva aparece el reconocimiento al ámbito barrial y a los centros de esparcimiento como espacios en donde se puede desarrollar la captación encubierta mediante una adecuada explotación de los sentimientos de la población. Es decir, lo que le decía el ejército a su gente es: hay que ir a los centros barriales, culturales y de esparcimientos, porque ahí hay una captación de las fuerzas infiltradas subjetivas, porque la gente está en esta fragilidad emocional, ¿sí? Entonces ellos iban a controlar estos espacios, ¿no? Entonces fíjense, y a mí me llamaba mucho la atención esto, porque decir, bueno, todo lo que yo estoy estudiando en esta directiva está muy claro. O sea, ellos tenían muy claro esto, ¿no? De cómo estos espacios podían ser proclives desde su mirada para la captación de las ideologías foráneas, como le llamaban. Entonces creo que en este sentido la recreación es digamos, un hecho social que trasciende mucho de lo que estamos más acostumbrados a escuchar, y que en este sentido, bueno, con el aporte que ustedes están haciendo a la formación y demás, tiene que incluirse una mirada desde esta posibilidad de análisis, de deconstrucción, no solo de la práctica, sino de todo aquello que involucra los sentidos que están operando en una práctica recreativa. Perfecto, maestra. Bueno, en este momento vamos a ir con Edson también,
que hay bastantes intervenciones y preguntas también muy importantes en el chat. Entonces, Edson, vamos a revisar qué nos están diciendo en el chat. Bueno, sí, bueno, buenos días para todos. A la maestra, muchas gracias por estar en este espacio. Bueno, yo escuchando todo, pues para mí o sea, es muy interesante cómo pensar la recreación de esta forma, ¿no? Cuando uno la piensa siempre como un espacio, por el contrario, resiliente, de pronto de rebeldía. Entonces, pensarla así, como un tipo de control social, pues es algo que es muy, muy interesante y pues que de repente muchos no habíamos analizado desde ahí. Pero bueno, voy a los comentarios que tenemos en Facebook, que son muchísimos. Saludos, preguntas, comentarios. Y pues primero voy a hacer un repaso así de los comentarios en torno a los saludos y retorno a las preguntas, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro amigo Helman, que siempre nos acompaña, viejo Helman, como siempre. Buenos días a todos, mucha admiración por la profe Julia, dice. También está Adriel Montero, también desde Argentina está Adriel. Helman está desde Colombia, Adriel desde Argentina, que siempre nos acompaña también. Muy buenos días, gran temática. Nuestro amigo Luciano también nos saluda por aquí. Buen día a nuestra América. Felicitaciones a Julia y ahí mis respetos por su recorrido y por generosidad con sus estudios en relación a lo recreativo. Luciano siempre está ahí, casi siempre está ahí. Bueno, nuestro amigo Andrés Felipe Zuleta, que es de aquí del Consejo Colombiano de Recreación, recordándonos los numerales, ¿no? Numeral Consejo Colombiano de Recreación, si van a compartir para que nos pongan ahí. Y el numeral Recreación Sin Fronteras también. Bueno, varios amigos que andan por aquí. David Ecoturista, buenos días, conectado desde DRAFE de Ciudad Bolívar, o sea, el Consejo de Deporte, Recreación y Actividad Física de Ciudad Bolívar, aquí en la localidad. ¿No? Samuel Ramírez, buenos días, desde Barranquilla Atlántico, que también aquí en Colombia nos saluda. Hernán Darío Castañeda dice, un pilar de la recreación es precisamente que puede superar las barreras que para otros escenarios son limitantes absolutas. ¿Sí? Bueno, aquí Helman nos hace una pregunta, pero quiero dejarla ahí. Voy a seguir con los saludos y ya retomamos a la pregunta. Luciano como que la complementa de alguna forma, pero voy a seguir. Dice Bejarano Jar, siguiendo desde Bogotá. Nos sigue también grandes amigos. Guillermo Alfonso Forero, el profe Memo. Cordial saludo. Oscar Cortés, cordial saludo. Bendiciones y éxitos. Perdón que se me fue aquí. Un momento. Bendiciones, éxitos a ponentes y participantes. Listo, Oscar Cortés, que está aquí en Bogotá, igual a sus organizadores. Mil gracias por la invitación. El profe Memo habla, bueno, hay algunos comentarios que obviamente como fueron de en su momento, están atrasados de pronto a la temática que venimos hablando, ¿no? Pero aquí dice el profe Memo, la fiesta como un espacio de cambio, cuando se habló al momento de eso. Y también Luciano hace alusión a que lo dijo el autor del libro Mundo Feliz, Aldous Huxley. ¿Sí? Creo la frase que refería a Diego, ¿no? Y Takano, un saludo desde Pereira. Gracias, Julia, por tu compartir. Ahí está, ¿no? Me imagino que ella pues, se conoce, ¿no? Ahí está. Sí. Un abrazo. Bueno, de hecho, nuestros amigos de Pereira y del eje cafetero y todo eso, ellos han hecho grandes aportes y grandes estudios a la recreación, aquí, por lo menos aquí en Colombia, que también tenemos algunos espacios por ahí pendientes para invitar a alguno de ellos también. Bueno. Bueno, aquí Diego dice gracias a Luciano. Claudia Victoria Vasco, un saludo, qué bueno escuchar este discurso, gracias por el espacio. Y Helman, voy a ir con el comentario de Helman y retrocedo a la pregunta del mismo Helman. El comentario de Helman dice, el asesinato de Federico García Lorca en la dictadura española hacía esa parte de la represión a grupos que se expresaban, perdón que me fue, que se expresaban diferente por medio de la poesía y el arte. Bueno, ahí está. Esos son los comentarios que tenemos así como hasta el momento, a grandes rasgos. Voy a devolverme a la pregunta puntual que hacía Helman en un principio. Y la pregunta que él hacía es, en este punto de su vida profesional, ¿qué opinión tiene de la frase de Amanda Lalinde de Castro en 1986 que dice, la recreación es un arma de doble filo?
ayuda a la liberación o contribuye al sometimiento de los pueblos. Ahí tenemos esa primera pregunta. Sí, sin lugar a dudas, no conocía la frase, gracias. Y primero también gracias a todos los que envían saludos, porque la mayoría son personas con las que hemos compartido, amigos con los que hemos compartido congresos, fundamentalmente en Colombia, en México, así que muchas gracias, muy agradecida, y muchos saludos también para todos. Decía que esta frase no la conocía, gracias por el aporte, y que me parece que es sumamente pertinente, y es un poco lo que estoy tratando de ilustrar, digamos, con todo este análisis, y que es algo que digamos, no nos atrevemos a reconocer tan fácilmente, ¿no? Que es la ambigüedad. El hecho recreativo es ambiguo, no es, digamos, per se, con todas las virtudes que estamos acostumbrados a reconocerle, que están presentes, pero que también son vulnerables a la acción del poder, de la ideología, de la dominación. Más, me atrevería a decir, más actualmente. Yo no sé si, bueno, esto lo plantea también en forma muy interesante un filósofo coreano que han mencionado o que se está mencionando mucho, que es Byung-Chul Han, y Han plantea la ludificación de lo político. Entonces, es este reconocimiento de cómo esto que es propio, digamos, los que estamos en recreación, en ocio y en tiempo libre, nos agarramos del juego y de lo lúdico porque es propio del campo, ¿no? Pero cómo este elemento está invadiendo otras esferas. ¿Y por qué puedo pensar en la ludificación de lo político? Y acá yo hago una, que tiene todo que ver con esta frase que proponen, ¿no? Hago una relación en cuanto a lo ideológico, ¿no? La ideología, para ser tal, digamos, no trata de una imposición, ¿no? Lo ideológico es seducción, ¿sí? Esto que decía, creo que Diego hace un rato, de imponer en las democracias, ¿no? Formas de dominación que no son las que teníamos en esta época de las dictaduras de facto, está muy atravesada por lo ideológico, y lo ideológico como lo persuasivo. Entonces, ¿cómo persuado al otro? ¿Cómo esto que el erotismo plantea muy bien, ¿no? Esta cuestión de la seducción. ¿Cómo seduzco? Y seduzco a través de la ludificación, seduzco a través de esto atractivo que tiene la forma de jugada, de que es ficción, pero no es ficción, de que yo hacía un ejemplo también en algún momento, un pequeño análisis sobre esta ludificación de lo político, si se quiere, cuando hace unos 5 años atrás en nuestro país asumió el gobierno el expresidente Mauricio Macri. Y hay un análisis que no es mío, que es de una antropóloga brasilera, que hace el análisis de esa escena, ¿no? Yo también en el libro pongo cómo la escena demuestra el poder. Esta escena en el balcón de la Casa Rosada en Buenos Aires, donde asume el gobierno y sale a saludar a la población reunida, donde lleva el bastón de mando, donde tiene la banda presidencial, y empieza a bailar una cumbia de Gilda, una cantante de cumbia que falleció hace muchos años, ¿no? Entonces, la cumbia como una expresión de sectores populares, y haciendo, dice esta antropóloga, haciendo casi una mueca de ese baile, o sea, una pantomima. Una pantomima es algo que uno exagera en sus gestos más burdos, ¿no? Y en ese mensaje de exagerar lo burdo, que aparece como una cosa risueña para muchos, está dando una doble visión. A la clase popular, digamos, les está diciendo,
miren cómo a través de este baile me acerco a ustedes, tiendo a ser uno de ustedes. Y a su propia clase, aristocrática, etcétera, industrial, etcétera, etcétera, le está diciendo, miren cómo hago que me acerco a los otros, pero ustedes, como ven esta pantomima, se dan cuenta que yo no soy de los otros, ¿no? Entonces hay un doble mensaje para seducir a unos y a otros y imponer, digamos, su interés, que es en este sentido es como el interés personal, lo ideológico como un interés particular, se viste de un interés general. Entonces estos elementos lúdicos que aparecen en muchas de estas expresiones políticas tienen que ver con esta noción de arma de doble filo que plantean, ¿no? Puede servir para la liberación, donde hay un proceso, digamos, genuino, honesto, de participación, sin dobleces, pero puede aparecer como una instancia de sometimiento cuando le hago creer al otro que mi interés particular es el interés de él también. Así que muchas gracias por la frase porque es muy ilustrativa. Bueno, profe, sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí quiero devolverme también a otro comentario que seguidamente, después de esta pregunta, hizo nuestro amigo Luciano, refiriéndose a algún comentario que hizo su merced hace ratico, ¿no? Y dice Luciano, qué buen punto, y si modificamos la pregunta, ¿es posible el cuerpo sin la sociabilidad? ¿Cómo deconstruirlo? La copresencia es clave. Gracias, Julia, por traerlo y subrayarlo. Bueno, él se refería cuando al principio hablábamos de esta virtualidad y bueno, de lo que hablaba su merced. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto aquí Sí, por ahí decirle, está, digamos, como que ahora se ponen en tensión todas esas cosas para repensarla, ¿no? Pero yo cuando repasaba algunos textos y buscaba un poco la noción inicial de sociabilidad, que es una categoría que está bastante, o sea, sociabilidad y que después puede derivar en asociatividad formal, informal, ¿no? La generación de clubes, cómo empieza un club cuando hay algún interés común compartido y después deviene en una organización formal. Y es súper interesante porque en estas primeras análisis de la sociabilidad, autores como Simmel, por ejemplo, que es el que plantea, a mi juicio, la noción de sociabilidad más genuina para nuestro campo, él habla de una sociabilidad lúdica, desinteresada. En el momento que escribieron no existía forma de sociabilidad en los cuerpos, ¿no? Fundan el concepto desde la corporeidad. Por lo tanto, más cuando se trata de una sociabilidad desinteresada, ¿no? Por ahí en esta dimensión virtual, bueno, interactuar sobre un interés determinado, definir un proyecto, etcétera, etcétera, es más viable, pero una sociabilidad gratuita es más complicada de entender sin el cuerpo, ¿no? Entonces esta noción de copresencia creo que es fundamental porque dice mucho más que lo que en la virtualidad puede expresarse solo con la palabra. Y por ahí, bueno, tenía otra idea, pero con respecto al tema, pero se me escapó al tratar de hablar de esto. Bueno, no importa, pero mientras que se acuerda, yo le quiero hacer, pues como también traer a colación una pregunta, y es porque hace 8 días nosotros teníamos aquí al profe Ricardo Lema, y él de alguna forma también, pues le preguntamos acerca de, pues como el Uruguay también sufrió, tuvo dictadura en algún momento, ¿cierto? Y él nos contaba cómo de pronto él la alcanzó a vivir o no solamente la vivió, sino también la ha investigado de alguna forma desde lo recreativo, desde el juego. Y nos contaba algunas anécdotas que pasaron en el transcurso de estos años de dictadura. Y evidenciaba yo que en estas anécdotas, de alguna forma, y a través también del juego o de esas expresiones recreativas, por más de que no fuera permitido cierto tipo de actividades como reunirse para algo,
lo lograban con excusa en lo recreativo, con excusa por ejemplo, recuerdo mucho que él hablaba acerca de un caso particular de un equipo de fútbol que se llamaba el Barbas, y bueno, y tuvieron una excusa para reunirse supuestamente para planear todo el tema técnico, y pero no hacían eso, sino hacían otro tipo de reuniones, que eran el pretexto, o sea, estas reuniones recreativas o de juego eran el pretexto para llevar a cabo otro tipo de acciones también lúdicas en ese sentido. Bueno, la pregunta sería, ¿su merced ha visto o ha evidenciado dentro de su investigación que este tipo de acciones allá en la Argentina se hayan presentado? Es decir, que de alguna forma algún tipo de expresiones recreativas, culturales, artísticas, que por más que estuvieran delimitados por el gobierno, pudo haberse desarrollado como pretexto para reunirse, para socializar algún tipo de cosas, no sé, alguna puede ser anécdota, no sé si lo vivió personalmente o dentro de la investigación. Sí, gracias, Edson. Quería retomar algo que había planteado Diego antes también cuando nombró las juventudes nazis, ¿no? En el sentido de que, bueno, no es lo mismo un gobierno autoritario que un gobierno dictatorial, ¿no? Hay algunas diferencias de fondo, pero no vienen al caso. Pero la noción esta del ejemplo que trae Diego digamos, nos permite poner en evidencia que en los gobiernos autoritarios la cuestión digamos, el tiempo libre, en el tiempo libre había mucha más prescripción. Es decir, era mucho más prescriptivo en el sentido de decir qué hacer y proponer qué hacer. En el gobierno dictatorial y en Argentina en particular, la manifestación de la dictadura fue mucho más en términos de control, ¿sí? Mucho más que prescriptivo fue controlado. ¿Qué quiere decir en esta diferencia, ¿no? Que las prácticas recreativas estuvieron puestas bajo la lupa, pero no todas se prohibieron. Es decir, pudieron seguir funcionando con muchísimo control. ¿Cómo fue el control? En el marco del dispositivo se evidencia, por ejemplo, todas aquellas centros culturales, asociaciones deportivas, clubes, se les exigía sacar la personería jurídica, con lo cual, al ir a hacer ese trámite, se conocían los estatutos, quiénes presidían las comisiones, cuántas veces se iban a reunir, quiénes los integraban, y daba la facultad al gobierno de facto de intervenir en cualquier momento, porque era información valiosísima, ¿no? Entonces, formas indirectas de control, estas que les digo que llegan, no necesariamente sobre la práctica. Este tipo de control se hizo sobre todas aquellas acciones recreativas, podemos decir, que es interesante verlo porque se constata en las dictaduras de España, de Primo Rivera, de Franco, en las dictaduras de Portugal también, que, digamos, como institucionalmente se puede controlar al ciudadano en el trabajo, o a los jóvenes y a los niños y a las familias en la institución educativa, queda todo este marco indefinido de asociaciones que se dedican al bienestar social de la población y al desarrollo de la cultura, que en eso entra todo y mucho y diverso. Entonces, ¿cómo controlar eso? A través de estas otras formas indirectas, como son la personería jurídica, que, como digo, se repitió este trámite en todas las dictaduras. Desde esta noción de control que imperó en la dictadura militar en Argentina, claro que hubieron muchas prácticas recreativas que se siguieron desarrollando. Y acá entra otro concepto que es el autocontrol. Por ejemplo, en nuestra ciudad, un teatro, el teatro denominado Lope de Vega, cuya, digamos, la mujer que llevaba adelante el control incluso tenía un hijo desaparecido, pudo mantenerse con sus pequeñitas obras de teatro durante todo el proceso, pero intervenían permanentemente lo relataron en las entrevistas que hice, intervenían permanentemente, bueno, revisando qué obra iban a poner en escena,
Entonces, claro, el conjunto de actores como de organizadores sabían medir hasta dónde podían exponerse y de esa manera resguardaban. Es una resistencia, digamos, defensiva, si se quiere, o preventiva, una resistencia en donde me mantengo acomodándome a la situación actual para poder subsistir y después, digamos, poder hacer explícito el mensaje que tenían obviamente ese conjunto de personas. Así, por ejemplo, el cineclub, la comisión directiva de un cineclub que mantenían las propuestas de sus películas barriales, también lo hacían, pero sabían que tenían infiltrados de los servicios de inteligencia para de alguna manera también tener alguna referencia de cuál era su cartelera de cine, ¿no? Porque así como en la música existían listas negras, también lo existía en el cine. Entonces se escuchaba de qué se hablaba. Personalmente, para aportarles alguna referencia personal, yo canté toda mi vida, en esa época integraba el coro de la provincia y éramos alrededor de 30, 35 personas que cantábamos y en nuestras reuniones y guitarreadas, digamos, fluía este mensaje un mensaje político común de resistencia, de transmitir noticias y de cómo iba la cosa. Un grupo muy homogéneo, también desde el director, que era un defensor de los derechos democráticos. Entonces, se daban puertas adentro estas instancias, siempre desde el desarrollo de este autocontrol que hay que tener como una forma de supervivencia también, ¿no? Entonces, de saberse controlado y de saber hasta dónde es posible bajar, digamos, esta tensión de control para exponerse en el discurso personal, en las ideas, etcétera, etcétera. Es decir, que sí existieron ese tipo de prácticas. La investigación encuentra como hasta el año 1980, yo les hablaba del 76, al 83 fue el proceso cívico-militar de facto acá en Argentina. Alrededor del año 1980, y esto también es un indicador de cómo la cultura, el deporte, lo recreativo en general, acompaña también o se anticipa, si quieren, un poco a la situación histórica, ¿no? Real. Entre el 76 y el 80 fue instauración del proceso y estricto control. En 1980 sucede que se llama el cuerpo de la dictadura llama al diálogo político, es decir, se abren canales de comunicación políticas con vistas a reinstaurar la democracia. Entonces, digamos, en esa década, en esos años del 80, sí, principios de los 80, empiezan a manifestarse espectáculos culturales ya un poco más desafiando el control, ¿no? Se empieza a ocupar más el espacio público, empiezan a darse lo que acá se llaman las peñas, que son estas instancias de intercambio de música, de lectura de poemas, donde la gente se reúne, se toma un vino y suceden todas estas cosas y hay interacción, hay sociabilidad abierta, se empiezan a dar a partir de ahí y se dan porque de alguna manera se mantenían también soterradamente los años anteriores. Maestra, me surge un comentario y una pregunta al respecto. Y es que, digamos que creo que para nadie es un secreto que ahora nuestra información está más expuesta de lo que estaba mucho tiempo atrás. Sí. Ahora, a través de las redes sociales, es muy fácil indagar dónde vive una persona, qué come, a qué restaurantes va, qué sitios frecuenta y demás. De por sí hay en algunos territorios donde abiertamente se generan licitaciones públicas donde las fuerzas militares buscan convocar personas que manejen esta información y que puedan suministrar este tipo de información de una manera más cercana.
no es más complejo en este momento cuando ya se pierde la privacidad, donde ya, o sea, prácticamente nuestra privacidad se ha ido, teniendo en cuenta que nuestra información y todas somos vulnerables ante la red y ante cualquier dictadura, tiene un mayor, un más fácil acceso a nosotros, a nuestra información, a nuestras familias, a nuestros gustos, para imponernos algo. De por sí, cuando vamos a hacer una búsqueda de algún producto, después nos empiezan a bombardear por las mismas redes, por los correos, ese mismo producto, porque ya nos tienen identificados. No es más difícil en estos momentos huir de pronto de tema de esas dictaduras cuando ya nos quieren imponer, y todo a través de las redes sociales. Prácticamente se pudiera hasta pensar que están pensadas para esto, para manipular y controlar. Sí, yo creo que lo que vos traes, Diego, es, digamos, es un elemento que puede transformar la noción de dictadura de la que vivimos a lo que podría ser en la actualidad. De hecho, el pensar que hoy, que esto también lo plantean algunos filósofos y lo plantea Han, como del que les hablaba antes, como que todo este proceso de apertura de las redes y de invasión en el espacio privado y de invasión de la subjetividad, ya de a poco me va convirtiendo en un sujeto, digamos, pasible de ser dominado mucho más fácilmente, ¿no? Porque estamos de alguna manera invadidos por una direccionalidad en el pensar. Por eso me parece a mí que, y justamente a partir de lo atractivo de lo lúdico, ¿no? de todo este recurso que utilizan tanto la política como la publicidad para el consumo, etcétera, etcétera, me parece que sí, que nos hace mucho más débiles, o no sé si mucho más, pero al menos de una forma distinta, ¿no? La forma de dictadura y de dominación de los cuerpos, del disciplinamiento y de la regulación de las conductas que existieron en el siglo pasado a través de la fuerza, quizás hoy no tengan esa, quizás digo, ¿no? Como reflexión así inmediata habría que analizarlo más en profundidad, pero me parece que nos vuelve mucho más vulnerables y en ese sentido mucho más fácil de acceder a nuestra, a esta posibilidad de dominación, ¿no? Pero creo que habría que estudiar bastante el tema con relación a esto de las redes. Bueno, profe, ¿les parece si otra vez retomamos unos saluditos adicionales y preguntas por aquí que tienen varios amigos? Voy a ir por aquí, entonces, bueno, está nuestra compañera Heidi Coy, que también es del Consejo Colombiano de Recreación, recordándonos otra vez los numerales para que si comparten, pues coloquen el numeral Recreación Sin Fronteras y numeral Consejo Colombiano de Recreación ahí para que nos compartan, por favor. Listo, bueno. Yajaira Nuchete, perdón si no lo pronuncio bien, es ambiguo incluso desde su propia naturaleza. El juego es totalmente libre, así como una pequeña preguntita ahí. Denny Meléndez, muchas gracias por este espacio que nos brinda la recreación de conocimiento y saberes. Andrés Zuleta, en estos momentos podemos aprovechar las redes sociales para salirnos un poco de las dictaduras y de esa forma expresar nuestros puntos de vista. Bueno, mira, un comentario un poco en torno a lo que estábamos diciendo en este momento, ¿no? Que también puede ser, o sea, como todo, ¿no? Esta herramienta de las redes sociales siento yo que puede ser de doble filo, tanto para un lado como para el otro también. Entonces, algo ahí al respecto también. Yajaira Nuchete, saludos y mi respeto. Yajaira Nuchete nuevamente dice, justo estaba leyendo de él, de la necesidad de cuidar la alimentación. Creo que un comentario respecto a algo que estamos hablando. ¿Sí? Y Helman, bueno, Helman dice, ¿me podría repetir, por favor, cómo se llama el autor de la ludificación de lo político? No sé, profe, cuál. Sí, yo, a ver si acá tengo chat, a ver para ponerlo. ¿Le llega a la gente? Sí, no. Claro. No, ¿Sí? pero en el Zoom, aquí que estamos, no. En el Facebook Live, sí. Ajá. Pero
Pero si usted lo comparte en el Zoom, nosotros lo podemos compartir. Ok, ya lo pongo. Listo, en el Facebook Live. Entonces ahí para que ya lo va a compartir la profe. Sí, bueno. Y bueno, aquí viene todo un comentario, no sé si trae, creo que trae pregunta incluida de Helman. Helman siempre es muy activo, es aquí, es un amigo aquí. Helman, no recuerdo, creo que está en Bogotá o cerca de Bogotá. Bueno, uno de los dos, no recuerdo si está, pero es aquí cerquita. Bueno, dice el comentario de Helman, dice, ¿se podría afirmar que el papel de la recreación en la naturalización del orden social puede ser negativo, como por ejemplo, como afirma la profe Julia, para transformar situaciones sociales problemáticas en no problemáticas de una dictadura? Y por otro lado, de una forma positiva, como señala Heródoto, al nombrar como un rey hace 3000 años, Aitis ya había introducido los juegos de la pelota hace 3000 años como una forma de distraer a sus súbditos cuando una serie de malas cosechas dio lugar a que se produjeran disturbios entre la población hambrienta. El plan adoptado contra la hambruna fue participar en juegos un día completo para no sentir ningún deseo de comida durante 18 años. Bueno, fue todo un comentario pues acerca de ese paralelo, ¿no? En su tiempo, y un poco también siento yo que es un ejemplo muy similar a lo que decía Diego ahorita en torno a la toma, si no estoy mal, creo que fue en torno a la toma del Palacio de Justicia, Diego, cuando colocaron un partido de fútbol aquí en Bogotá. Sí, fue la repetición. Ni siquiera fue el partido, sino la repetición de un partido de fútbol de la Selección Colombia. Sí, y este ejemplo que dice Germán pues es algo muy similar, ¿no? Muy similar. Sí, entonces, yo creo que el aporte es interesante porque nos permite ver a lo largo de la historia, ¿no? Cómo lo que Elías llama esto mimético, el espectáculo, puede ser utilizado para la dominación. Pensemos, el ejemplo que trae el compañero me hacía acordar al pan y circo, ¿no? De los romanos también. En esto de armar un espectáculo que en ese caso sangriento de lucha, donde en forma mimética, digamos, se transmite un mensaje también de dominación. Y el ejemplo que traen ustedes de repetir este partido de fútbol, que tenemos nosotros en la época de la dictadura con el Mundial de Fútbol del 1978. Ese mundial se organiza también, que le tocaba a la sede argentina, pero se organiza en el sentido, u otorgándole el sentido grandilocuente de tapar lo que estaba pasando y tratar de mostrar una sociedad feliz, disfrutando del deporte, y por otro lado subyacían, digamos, todas las atrocidades que se estaban haciendo en términos de desaparecidos y demás. Entonces creo que este pan y circo es absolutamente vigente y no nos tenemos que olvidar en el momento de pensar la recreación. Y otra parte del comentario que hace el compañero, la recreación participa del orden social. ¿Sí? La noción de un orden social tiene que ver también con el disciplinamiento en las prácticas recreativas. Baste preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos en un determinado momento histórico, ¿no? ¿Por qué no hacemos en todo caso otras cosas? Y esto tiene que ver con que ha habido, y Elías lo trata muy bien, un disciplinamiento, una configuración social que permite construir roles, construir un orden normativo, que nos permite vivir en sociedad, pero que también, digamos, puede dar cuenta de estas situaciones en las que emerge la dominación por encima de un orden social más tradicional. Bueno, profe, yo quiero preguntar también un poco, trayéndolo desde las dictaduras y desde este tema que estamos hablando hoy, trayéndolo un poco a las prácticas cotidianas de los recreadores o de los recreacionistas o de los recreólogos, bueno, porque de alguna forma uno puede estar incurriendo en ese tipo de acciones
consciente o inconscientemente, ¿no? Y lo digo consciente porque de alguna forma también los recreadores o los profesionales en recreación, cuando hacen algunos tipos de planteamientos de sus estrategias, sus planes ya sea de clase o sus planes recreativos en las diferentes instituciones o fuera de ellas, bueno, pueden hacer planteamientos para, por ejemplo, para el aprovechamiento del tiempo libre en tal sentido, porque siempre uno le da un sentido y puede incurrir en ese tipo de acciones, ¿no? Que no necesariamente generen espacios reflexivos, sino que al contrario, generan estos espacios de control, el cual yo digo, yo llego aquí, yo hago esto, y los que participan de esta acción recreativa deben seguirme en esto y en esto, y uno espera unos resultados y de alguna forma estamos cayendo en esas prácticas, en ese tipo de control, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta sería, ¿cómo de alguna forma, o bueno, cuál cree su merced que debe ser lo ideal, intentando buscar más bien lo reflexivo, o bueno, hay algunas instituciones del Estado también que nos llevan a eso, ¿no? O sea, nos imponen algún tipo de objetivo, entonces uno tiene que regular o tiene que planear hacia allá. Bueno, ¿cómo usted ve todo esto que yo le estoy contando, ¿no? De estas prácticas recreativas que hacemos todos, que hemos hecho todos en algún momento? Sí, es una pregunta bastante, digamos, amplia y que no podría yo tener una fórmula para eso, más que la general de la necesidad de formación, ¿no? Y la necesidad de formación en un sentido amplio. Cuando estamos trabajando frente a un grupo, tenemos que tener la capacidad de reflexionar sobre las implicancias de nuestras acciones frente al grupo. Lo digo quizás más desde el lugar docente, pero creo que aplica para la instancia de un recreador. Fundamentalmente porque el ejemplo que le doy siempre a los estudiantes es que si uno, no es mi caso, quizás el caso de muchos profes de educación física sí, pero si yo les hago correr 100 metros llanos a un adulto mayor, es obvio que la lesión que le provoque va a ser absolutamente visible e indiscutible, ¿sí? Pero si le hago a un grupo de adolescentes lo que le llaman acá un fogón de corazones abiertos, donde hay una emotividad altísimamente expuesta, donde se dicen verdades que salen desde esa emotividad, y si yo digamos, me expongo a generar ese tipo de situaciones, no sé el daño que puede provocar en ese sujeto porque no lo puedo ver, no es objetivo, ¿sí? Es un intangible. Entonces, digamos, sumarnos a ese tipo de cosas sin reflexión y sin formación me parece terrible. Como también creo que hay que tener una real conciencia de las limitaciones, porque esto nos va a hacer entender realmente cuál es el alcance de nuestras acciones. Entonces hay que pensar la recreación en estos casos, más cuando no se trata de procesos sistemáticos, donde el alcance, si no es un proceso sistemático, es mínimo, si acaso sucede, alcance en los términos de aquello que quiero, como decías, Edson, de plantear determinada intencionalidad o sentido en la práctica, es absolutamente necesario tener conocimiento de ese límite, ¿no? Acá un profe decía algo así como que no nos tenemos que creer superhéroes, ¿sí? La acción recreativa también es acotada. Entonces, es distinto en el sentido de que uno trabaja en un programa sistemático, tiene una posibilidad de gestar el programa, de definir quiénes participan y tener un proceso digamos, de cohesión de objetivos y de formas de actuar. En otro nivel, poder tener, digamos, coherencia con la gestión general, ¿no? Porque se articula
esa intervención tiene múltiples niveles que se van superponiendo y el mensaje último se construye, como yo estaba tratando de mostrar, desde todos estos distintos niveles, ¿no? Entonces, muchas veces el recreador que se encuentra solo en un barrio frente a un grupo, que dependiendo de algún programa del Estado, digamos, piensa que puede hacer mucho cuando en realidad prevalece también mucho del sentido de la institución y no es tanto lo que puede hacer. Entonces creo que primero, para no decepcionarse uno, hay que entender los propios límites los límites del alcance que tiene, pero esto no significa disminuir la acción o disminuir la efectividad de la acción, sino que en la medida que la podemos focalizar y entender en sus límites, podemos ser mucho más efectivos en esa posibilidad de transformación que estemos planteando desde una intencionalidad recreativa determinada, ¿no? Yo entiendo, y a mí también me ha pasado trabajando desde instituciones del Estado, no sé, en algún momento trabajé en el municipio de la ciudad de Neuquén en el ámbito de recreación, yo iba a los barrios, teníamos un grupito de chicos y chicas que nos juntábamos a hacer juegos y actividades recreativas, que quizás eran 10 o 15, y había realmente un impacto que yo consideraba positivo por la relación que se generaba, por los resultados que se iban viendo, pero llegaba la fecha de aniversario de la ciudad y a mí me exigían que fuera con 100 chicos a desfilar para demostrar cómo el departamento de recreación tenía un impacto general. Una mentira total, ¿sí? Entonces, nos jugamos cuando, bueno, yo ya ahora no estoy en esa actividad, pero quienes están en esa función de monitores o de recreadores específicos, nos jugamos permanentemente entre estas tensiones, ¿no? Entonces creo que hay que poder centrarse y saber cuáles son los límites de uno, porque también es sumamente positivo lo que se puede hacer en el vínculo directo con el grupo, ¿sí? Pero hay que poder racionalizar ese alcance para no decepcionarse y para no perder el eje de la función tampoco, ¿no? Desde ahí, por ahí se me ocurre reflexionar con tu pregunta, Edson. Bueno, profe, sí, no, de hecho a mí me pasó en algún momento, aquí también yo trabajé varios años en el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, y pues uno ve cómo la institución pública lo va llevando al objetivo de asistencia, ¿no? De asistencia, sí. O sea, de tantos chicos impactados, tanta población necesitamos tantos resultados en torno a lo cuantitativo, ¿no? Y alguna vez me reflexioné en torno a lo mismo, ¿sí? En torno a eso, en torno a, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, solamente cantidad, y de alguna manera concuerdo con lo que se acaba de decir, y es que yo decía, pues esto es una mentira. Algún momento dije eso en algún campamento que estuve, porque fui campista muchos años aquí, y nos pedían que el campamento fuera lleno de gente, lleno de chicos, lleno cantidad, y cuando si uno se ponía a ver y no decía, no, pues no tenemos esa cantidad, pero entonces tocaba cumplir la meta cuantitativa, entonces uno buscaba más gente de la que tuviera y llenaba, y entonces de alguna forma sí se veían esos resultados, pero terminaba siendo lo que su merced dijo, mentira, ¿sí? De pronto el grupo que realmente uno impactó y todo eso era mucho más reducido. Desde ese punto de vista uno creía que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando llegaba a ese otro punto, como que uno decía, oh, no. Entonces, sí siento que bueno, valoro mucho la respuesta de su merced, y creo que esa es la vía, ¿no? O sea, generar esos espacios que por lo menos sean reflexivos desde ese punto de vista, para uno no llegar también a decepcionarse y quedar como que no, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, esa línea es muy delgadita, ¿no? Siento yo de alguna forma que esa línea es delgadita, pero bueno. Voy a continuar. De por sí pasa lo mismo cuando se formulan políticas públicas. Entonces, hay una costumbre en algunos territorios de cuando se van a formular unas políticas públicas y se cita a la población, pues usualmente se llena es con población adulto mayor, porque son los que tienen su tiempo disponible
y se les invita a un refrigerio para generar la cantidad de personas, pero la política pública ya está lista y ya la participación del adulto mayor, que está sesgada a lo que conoce, de pronto muchos no conocen todo el tema de la política pública, pues ya pasa a un lado, pero se da que se cumple con el requisito de la divulgación y que sí asistieron todas las personas para aportar en política pública, pero resulta siendo una mentira porque no se generan los escenarios con tiempo, no se genera la adecuada divulgación o se generan en horarios donde las personas no pueden participar. Ahorita de pronto acá en Bogotá estamos en tema de presupuestos participativos y se ha hecho a través de plataformas como Zoom y otras, entonces ahora sí se ha visto participación de la comunidad porque están en su casa y tienen el tiempo. Entonces esperar cómo va el proceso ahora. Sí, es lo último con relación a esto. Me parece, compartimos totalmente la reflexión y la realidad, ¿no? Así sucede, creo que al menos en estos dos países de los que estamos hablando. Y creo que también tenemos un déficit, los que trabajamos en recreación, y es poder generar indicadores de que podamos decirle a los, digamos, a los niveles de gestión. Lo ideal sería que gente con formación participe en esos niveles de gestión, ¿no? Con formación en recreación en esta misma dimensión, pero que podamos generar y transmitir el impacto de lo recreativo más allá de los números. Esto en general, digamos, el indicador cualitativo es un problema en cualquier política pública. Siempre la referencia y la comprensión inmediata está a través de los números y como ustedes decían, cuanto más grandilocuente es mejor, ¿no? Pero creo que tenemos que avanzar en eso, que la formación nos permita poder dar más cuenta de nuestro trabajo en estos órdenes de lo público para que pueda ser valorado en ese sentido, ¿no? Bueno, profesor, señora, tiene razón. Yo continúo, que aquí cada vez, Sí. digamos, hablamos de un tema y salen ahí más preguntas o comentarios. Entonces, bueno, nos dice Franks David Izquierdo Rodríguez. Buenos días, gracias. Una pregunta: en estos tiempos de pandemia, la comunidad ha buscado alternativas para mejorar su bienestar, hacer actividades en casa. Sin embargo, los niños y adolescentes se han vuelto sedentarios y muestran una resistencia fuerte al deporte y al ocio. Es necesario dejar que los niños se aburran porque de esta manera se incentiva la creatividad, pero la tecnología muchas veces impide esto, que los jóvenes aprendan a innovar y solo observan videos y no crean. Bueno, hasta ahí colocó el signo de pregunta. ¿Qué hacer ante esta situación? Dice. Bien, es una temática, creo que Antonio Tonucci me parece que planteaba un poco esto de la necesidad de que los niños se aburran, ¿no? Y también la bibliografía que por ahí nosotros trabajamos, como Frédéric Monet, también habla del aburrimiento, ¿no? Una cosa es el aburrimiento existencial, que es lo más patológico, y otra cosa es el aburrimiento situacional o momentáneo, en donde me aburro porque no sé qué hacer. El otro tiene más que ver con aburrirse con el impacto de la vida en uno mismo, pero este aburrirse por no tener qué hacer es el disparador para la creatividad también, ¿no? Y creo que es una cuestión que también los recreadores no nos damos tiempo de permitir que el grupo se aburra, ¿no? Yo lo que planteo en términos de tensiones, no sé en términos de hacer una valoración positiva de una cosa o de otra, pero por ejemplo lo que se vivió acá en Argentina fue en parte en esta época de pandemia y seguramente con las mejores intenciones, una batería de actividades y de juegos que entraban por todos los dispositivos que uno tenía, ¿no? Y bueno, está bueno, por ahí la familia encontró un espacio para hacer algo que no se le ocurría con sus hijos de distintas edades, pero también tiene un efecto de matar el aburrimiento, ¿no? Y si matamos el aburrimiento, matamos esta posibilidad de búsqueda personal.
porque cuando me aburro, tengo que buscar qué hacer. Si me dan todo hecho, digamos, no desarrollo esa capacidad de generarme alternativas de. Entonces, me parece interesante aburrirse. Lo que pasa es que, al menos desde mi punto de vista, no podemos dar todas las respuestas y soluciones en un momento puntual, ¿sí? Aquellos niños que nunca han tenido la posibilidad de aburrirse van a demandar en esta época vorazmente cosas que hacer. Si uno va educando al niño en función de que está bueno no saber qué hacer, está bueno y acercarle alguna posibilidad para que cree y para que genere sus propias alternativas, digamos, es una idea de sistematicidad en la formación, de sostener en el tiempo una determinada actitud con respecto a, no se va a solucionar en el momento exclusivamente de pandemia, pero sí creo que es un momento ideal para empezar en todo caso a generar esa oportunidad, ¿no? Creo que lástima que, claro, la posibilidad de aburrirse con otros está un poco limitada, como decíamos antes, ¿no? Porque esto también puede dar lugar a cosas interesantes. Pero en principio creo que sí hay que buscar la medida justa, ¿no? De aquello que a lo que puedo ayudar a hacer, a encontrar la alternativa, y aquello a que lo encuentre el propio sujeto. Bueno, sí, señora. Yo siento que tiene que ver un poco también en torno aquí, pues, en nuestro país, y me imagino un poco también en torno en Latinoamérica, la educación siempre va en torno a la educación hacia el trabajo, ¿no? Y descuidamos la educación del ocio, de ese tiempo disponible, ese tiempo liberado que hoy se superpone los dos y no sabemos cuál es el límite entre una cosa y otra, entonces de alguna forma no lo sabemos manejar. Aparte del momento que estamos viendo hoy, vemos como antes, bueno, desde hace mucho tiempo, los adultos mayores, por ejemplo, que se jubilaban, no sabían qué hacer. Toda la vida trabajando, no los habían educado hacia su tiempo disponible. Cuando llegan, yo creo que muchos hemos vivido eso de algún, ya sea familiar, amigo o bueno, conocido cercano, que decían que no, pero ya se tiene que jubilar y no quiere jubilarse. Bueno, y ya cuando se tuvo que jubilar la persona, no sabía qué hacer, no se hallaba porque nunca tuvo una educación hacia su tiempo disponible, hacia su tiempo de ocio, de alguna forma. Y siento yo que es algo que debemos construir, que nosotros como de alguna forma como trabajadores de la recreación, como profesionales en recreación, pues estamos llamados también a educar en ese sentido, ¿no? Siento que nos falta una educación más hacia el tiempo disponible, porque no sabemos qué hacer muchas veces y vemos como malo esos espacios de esos momentos de aburrimiento. Sí, yo creo, Edson, que es muy pertinente lo que estás acotando, porque en realidad, si uno lo ve en perspectiva de época, la modernidad impone o sea, la valoración de la productividad en el trabajo. Lo valorado es trabajar. El disvalor está en el ocio, ¿sí? De ahí surge la noción de ociosidad, ¿no? Como un disvalor, como algo a evitar, como es un vago, no hace nada, ¿no? Entonces, esto es una construcción de época. Entonces, revertir eso es realmente complicado. Como vos decís, el aporte tiene que venir a través de la educación, y creo que, como decía al principio, la Constitución de Colombia tiene, al menos puesta esta premisa de educar para el trabajo, pero educar para la recreación también. Y esto es un punto de partida para agarrarse de eso y empezar a exigir programas también que en la escuela eduquen para la recreación, ¿no? Me parece súper pertinente y bueno, un poco el fondo de la cuestión está ahí también, ¿no? En el disvalor que existe sobre el hacer algo que no sea productivo. Porque ahí entre nosotros mismos nos miramos de alguna manera, y yo creo que otro es elemento que está asociado, íntimamente asociado a esto, y es el disfrutar, ¿no?
que ahí tenemos la línea judeocristiana, digamos, para marcarnos en que lo que vale es el sacrificio y no la posibilidad de disfrute, ¿no? Si disfruto, me condeno. Y bueno, y todo lo que implica el disfrutar, que aún, y por ahí yo sé que es una cuestión delicada en el ámbito de la recreación educativa, pero yo creo que aún hay que desvestir a las prácticas recreativas en el ámbito educativo de tanto contenido. Hay que disfrutar. O sea, a mí me parece, el disfrute me parece un valor en sí mismo, y que estamos siendo víctimas de esta noción de la modernidad, de la productividad en el trabajo, que no nos permite valorar convenientemente el disfrute por sí mismo, como cosa suficiente para que tenga una práctica recreativa. Y no tengo que enseñar tal cosa o que dar lugar a que se desarrolle tal cosa. No, el mismo dispositivo recreativo tiene valor en sí mismo. Entonces, hay que abrir las puertas al disfrute. Y por esto la cuestión de la emocionalidad, la cuestión de el estar con otros y poder abrirme con otro a lo que tenga ganas, ¿no? Creo que es una cuestión interesante de poner en tensión en el ámbito educativo también de la recreación. Perfecto, claro que sí, comparto lo que su merced dice. Profe, bueno, Helman tiene otra, Helman es, su merced ya creo que lo tiene identificado, él siempre participa Los mucho. datos del trabajo. Sí. Bueno, Helman nos dice, una inquietud atrevida, dice, en el anterior conversatorio hablaron de una nueva edición del Homo Ludens. Helman, estamos conectados, yo estaba pensando en hablar de eso ahorita, pero de la nueva edición del Homo Ludens, sí. Con apuntes referentes a sus problemas de traducción. La librería, como me respondió, no está en capacidad de exportarlo. ¿Es posible algún tipo de apoyo, alianza o gestión que pueda hacer la profe? Ya que me parece un excelente aporte para la región. Yo también estaba pensando lo mismo en los módulos. Sí, bueno, no sé si la profe... la verdad es que primero decir que la edición de este Homo Ludens con los comentarios de Fernando Ucielo me parece que yo no la conozco todavía, pero que debe ser valiosísima. Es súper nueva. Me parece que sí, porque por lo que conozco de Fernando, tiene, digamos, toda la calidad para ponerse al lado de comentar el Homo Ludens. Así que me parece la formación, la capacidad de reflexión, la inteligencia, así que me parece que tiene que ser fantástico. Y bueno, de paso felicitar a todo el grupo, con Ramiro González Gainza y a todo el grupo de Espíritu Guerrero, que son los que editaron, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, este es un tema que venimos hablando hace bastante. Yo el libro de Recreación y Dictadura, que es este que tengo acá, fue editado por Casa de las Preguntas de México, y que es una editorial del mismo estilo de Espíritu Guerrero acá en Argentina. Con mucho esfuerzo se van haciendo las cosas, y por no estar en el circuito comercial nos quedamos con los libros en casa. Es real, yo acá en el armario tengo un montón de libros que quisiera que se fueran porque tengo que hacer lugar, pero es muy difícil. Yo creo que esto lo hemos hablado en diversos congresos. Obviamente acceder a una posibilidad de distribución va a implicar nuestro esfuerzo personal. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Por ahí, a través de ustedes, que ya son un colectivo más organizado, se puede idear e ir construyendo de alguna forma. No es fácil, pero me parece pertinente la propuesta del compañero, y que por ahí podamos articular esfuerzos y hacerlo. Yo por mí misma sola no puedo, pero sí puedo y me puedo disponer a ser, digamos, lazo comunicador, por ahí enviar algo si me dicen a quién y asumir el costo. Digamos, que no sea en exceso, se puede hacer. Así que por ahí, si ustedes desde la organización que tienen pueden aportar alguna pequeña idea, o la podemos charlar después, incluso con el compañero que lo está promoviendo, podemos generar algún mini circuito de distribución. Sí, yo creo que claro, sí. Maestra, qué importante eso. puede, ¿no?
y sobre todo también el suyo es importante tenerlo y bueno, yo creo que esta modernidad nos trae una diferencia entre tener el libro, palparlo, Sí. rayarlo, desglosarlo, olerlo, a tener que encontrarnos con el texto y buscar el PDF. Entonces es una experiencia diferente, completamente diferente y me parece interesante que podamos generar ese lazo, ya nos comunicaremos así internamente Perfecto, sí. para revisarlo. Sí, sí. Bueno, ay, si estoy aquí conectado, sí, sí tengo el audio, pensé que no. Bueno, en cuanto a eso, bueno, creo que ahí podemos enlazar lo que dice la profe, el libro que tiene su merced, pues muy, muy pertinente. De pronto, muchos, me incluyo, yo he leído algunas, ahorita hace ratico estaba leyendo algunos apartes, algunas referencias al libro de la profe, pero no he leído el libro en sí, ¿sí? Porque de alguna forma hemos evidenciado en todo esto que estamos haciendo, en estos conversatorios, las diferentes acciones que realizan diferentes actores de la recreación en Latinoamérica y que no teníamos ni idea en muchos casos, para algunas personas descubrir pensadores de la recreación de diferentes lados de Latinoamérica ha sido nuevo a través de estos conversatorios, ¿no? Pues por eso fue la idea de generar estos conversatorios para acercar un poco más a las diferentes acciones. Entonces, en algunos casos descubrimos muchas cosas. O sea, que puede que en el caso de la profe Julia sea, pues no, pues yo ya lo sé hace rato, pero otras personas, estudiantes, estudiosos de la Sí. recreación, están descubriendo, oiga, qué chévere lo que están haciendo. Cuando hablábamos con Luciano, por ejemplo, lo que él está haciendo allá desde Salta. Bueno, hay muchas cosas y las hemos descubierto ahorita en esta virtualidad y en estos conversatorios que estamos haciendo, que nos parece súper chévere y que siempre bienvenidos nosotros intentamos si podemos ser puente y canalizador de ese tipo de acciones para poderlas visibilizar o generar alguno, bienvenido. Siempre, esa es la intención de nosotros, de hecho, generar estos puentes. Entonces, bueno, después, como dijo Diego, pues charlaremos con la profe. Sí. Ahora, bueno, ya estamos entrando en la recta final aquí de nuestro conversatorio, lastimosamente. Obviamente se nos quedan, como siempre decimos, porque es así, se nos quedan muchísimo tema porque hay mucho tema. O sea, si uno habla de recreación, hay muchísimas cosas por hablar que uno dice, no nos da el tiempo, nos quedamos aquí todo el día, nos podemos estar quedando hablando acerca de recreación. Hoy el tema que la profe nos trajo, que es recreación y dictadura, que es un poco como el control social que se puede llegar a generar en torno a la recreación, que de pronto muchas personas no lo hemos visto así, pero que de alguna forma también se hace así hasta en las prácticas mínimas, ¿no? Que lo hablamos hace un ratico. Pero bueno, profe, ya nos dieron, bueno, aquí tengo otros saludos que se me han pasado, de Sergio García, un abrazo a Julia, saludos desde México. Abrazo a Sergio. Sergio García, bueno, ahí está, profe. Sí, de hecho, saludos a toda Latinoamérica porque sé que nos ven desde México, desde Argentina, desde Uruguay, desde Venezuela, desde Ecuador, bueno, desde casi toda Latinoamérica, desde Costa Rica que sé que nos ven. Bueno, y saludos a todos nuestros amigos. De hecho, repito, este espacio fue pues, precisamente creado para eso, para acercarnos un poco más, ¿no? Bueno, Sergio nos saluda ahí. Creo que solamente me faltaba el saludo de Sergio, de hecho. De hecho, ya tenemos todos los demás saludos. Profe, bueno, ya yo creo que cerrando, no sé si Diego tiene otra cosa, pero yo diría que cerrando, ¿cuál sería la reflexión final de su merced en todo este conversatorio que hemos tratado el día de hoy? Sí, yo podría aportar un poco en términos de, como ustedes señalan, ¿no? Todo lo que ha acontecido en esta época de pandemia a través de las redes ha permitido que nos conectemos mucho más, que interactuemos mucho más, que nos conozcamos, que nos permitamos seguir pensando a partir de la escucha del otro. Creo que eso es sumamente valioso y uno que tiene años ya trabajando en estas temáticas, a mí me ha permitido visualizar que
ha habido un crecimiento realmente muy significativo, muy enriquecedor, con mucho potencial de desarrollo en términos del campo de conocimiento de la recreación, y no solo del campo de conocimiento, sino también en términos de un campo profesional de la recreación. Desde mi, digamos, lugar en todo esto como docente de la universidad, me parece valiosísimo porque antes, cuando uno comenzó a hablar de recreación en el ámbito universitario, siempre tuvo que mantenerse en un sitial marginal. No digo que hoy haya cambiado demasiado, pero al menos nos está permitiendo reconocernos, por ejemplo, con gente de otras universidades que está en la misma búsqueda, ¿no? Y en la misma intención de construcción. Entonces, la verdad es que a mí se me aparecen reflexionando y por ahí compartiendo audios con compañeros de otros países, posibilidades de construcción de saber y de canalización de saberes sobre estos temas que me parece que es muy auspicioso para los años venideros. En este sentido, creo que el campo de la recreación ya está teniendo una complejidad necesaria de empezar a analizar más en profundidad, ¿no? Entonces, un poco lo que yo les proponía hoy como reflexión y que es de alguna manera la perspectiva desde la que yo abordo la recreación, creo que tiene que estar incluida, y tiene que estar incluida en términos de profundizarla como conocimiento, así como está la recreación educativa, como hay otras dimensiones, digamos, de lo recreativo. Es necesario empezar a hacer interactuar estas distintas dimensiones y poder a partir de ahí construir conocimiento para no correr el riesgo de quedarnos en una visión muy acotada de lo recreativo, ¿no? Así que yo feliz de haber participado, de haber sido invitada. Reconozco el esfuerzo de Diego y de Edson de estar al tanto de las distintas temáticas que se le presentan en la pantalla cada sábado, que no es poco, con lo cual creo que ya están, ya pueden anunciarse como expertos de determinadas cuestiones, porque la verdad es que lo llevan muy bien y con aportes y reflexiones que realmente a uno también y calculo al conjunto de los participantes les ayudan nos ayudan a seguir pensando. Así que yo con el compromiso y la disposición de seguir en contacto y agradecerles mucho por esta oportunidad de ser nexo también con otros amigos de Latinoamérica. Muchísimas gracias, maestra, y nos adivinó lo que le íbamos a pedir, y es que nosotros, teniendo en cuenta que los espacios son realmente, pues, es que es una dualidad, Einstein decía que el tiempo es relativo. Entonces, para nosotros que disfrutamos de las conversaciones son muy cortos, pero el tiempo son 2 horas que de pronto para otras personas pueden ser largos. Pero sí nos interesaría tener nuevamente la oportunidad, maestra, de invitarla a otro espacio que ya estamos pensando a futuro, otro modelo de conversatorio donde ya no vamos a tener solamente una postura, solamente un autor, sino vamos a tener varias personas ahí dialogando de este tema que nos apasiona y nos enriquece día a día, que es el tema de recreación, ese camino que escogimos varios de los que estamos encontrándonos semana a semana, y que esto se vuelve una cita familiar prácticamente. Como para algunas personas se vuelve una cita, su asistencia a un escenario religioso, pues para nosotros también se vuelve una cita a encontrarnos, a dialogar sobre esto que nos apasiona. Muchísimas gracias, maestra. Creo que el tema no solo es importante, no solamente es relevante, creo que es un tema actual que en algunos territorios puede estar sucediendo. Dictadura, como hablábamos, no necesariamente tiene que tener la presencia militar ahí al frente firme. Hay dictaduras disfrazadas de democracia en nuestro territorio latinoamericano o iberoamericano también puede estar, porque han tenido algunos problemas en España.
pero pues digamos cada quien conoce la realidad de su territorio y creo que es lo importante de este conversatorio, apropiarlo y adaptarlo a la realidad de nuestros territorios. Y bueno, Edson, también muchísimas gracias por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron acompañándonos en esta mañana. Sí, bueno, yo me queda por decir nada más que gracias a la profe Julia por acompañarnos el día de hoy, por esta buena conversa, como dicen también Luciano, se me quedó ahí de Luciano. Pues no, nada, gracias por eso. Esperamos poderla tener en otro espacio más adelante y seguir en la construcción recreativa de Latinoamérica entera. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes.